DAES, Dirección de Apoyos a Estudiantes. Bienvenidos a un conversatorio más del Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es Leticia Vázquez, yo soy orientadora juvenil de la Dirección de Apoyos y Servicios a Estudiantes. El día de hoy tenemos un nuevo conversatorio. El tema es No estoy roto, solo funciono distinto, comprendiendo el autismo, en donde vamos a reflexionar sobre la comprensión actualizada y empática y sobre todo respetuosa acerca del autismo, promoviendo una cultura inclusiva que valore la diversidad neurológica y que de esta manera se contribuya al bienestar y a la permanencia de todos en el ámbito escolar. Y bueno, para este conversatorio nos acompaña la licenciada Rosangélica Dueñas Sosa. Ella es especialista en autismo con formación en enfoque neuroafirmativo y ella ha trabajado en el diseño de estrategias inclusivas para contextos escolares, así como la detección y acompañamiento de personas neurodivergentes. Y bueno, además ella tiene diagnóstico de autismo, así que nos dará muchos ejemplos y nos dará mucha más claridad acerca de este tema. Y bueno, para iniciar, cedo la palabra a la licenciada Rosangélica. Bienvenida. Hola, muchas gracias. De verdad agradezco muchísimo la invitación y me da gusto ver que una institución de este tamaño pues tiene espacios como estos que están buscando fomentar, pues primero que nada, el compartir el conocimiento, porque de repente escucho por ahí es que no hay información, no, la información está ahí, pero no siempre hay espacios como este que permitan que tengamos ese acceso, entonces es algo que reconozco muchísimo, estoy segura que de las personas que vean este conversatorio, algunos se sentirán identificados con las experiencias que yo pueda compartir como persona autista, y como no se habla tanto, tan abiertamente de estos temas, pues no nos queda como que muy claro, y entonces por eso el nombre de este conversatorio, el no sentir que estamos rotos, que somos un error, simplemente funcionamos distinto porque nuestro cerebro es distinto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por el espacio. No, pues bienvenida y bueno, quisiera comenzar esta conversación preguntándote cómo es que descubriste que tú eres autista. Fíjate que fue muy gracioso porque pues yo me he estado especializando, yo soy psicóloga de formación, estudié después una maestría en educación especial porque realmente trabajar con personas con discapacidad, con alguna condición del neurodesarrollo, pues es lo que a mí me apasiona. Entonces empecé a especializarme en autismo y TDAH y fui a un congreso de autismo, y conforme fueron avanzando las conferencias yo decía, pues es que eso yo lo hago, pues es que eso a mí me pasa y a poco a los demás no les pasa, porque para mí pues, o sea, es normal, es mi normalidad. Entonces, conforme iban avanzando las conferencias yo decía, pues es que esto me pasa, y fue como que un checklist de y esto, y si cumplo con esto. Y la última actividad de ese congreso era un conversatorio con personas autistas y habían dos chicas, eh, una chica como de 16 años y la otra de 22. Y entonces ellas platicaban cómo habían llegado ellas a su diagnóstico y platicaban cómo había sido su vida, la infancia, la adolescencia, el sentirse diferentes, el sentir que no encajaban en ningún lugar, el sentir esas dificultades al momento de las interacciones sociales. Y yo decía, es que me están narrando mi vida. Y entonces también fue como que vivir todo un proceso de duelo, el propio, de darme cuenta a mis 30 años, que había pasado 30 años sin darme cuenta de que yo era diferente por esto, porque a mí siempre me pasaba de que sí soy de hacer amigos, pero no soy de hacer muchos amigos, y a pesar de que tengo amigos, como que no me sentía yo que pertenecía a un grupo, como veo que le pasa a muchas otras personas. Yo tengo mucha dificultad para hacer contacto visual, o sea, llega un momento en el que siento como que me asfixio y tengo que voltear hacia otro lado. Y sé que se espera que yo haga contacto visual con la persona con quien estoy hablando, pero nunca he podido hacerlo. Y yo siempre me había sentido rara por esas diferencias que percibía. Y entonces, a pesar de sentirme rara, pues, o sea, sí de inicio no es lo mismo que te digan eres diferente a decirte eres autista, o tienes TDAH, o tienes un problema de aprendizaje. Entonces también uno vive su propio duelo, y entonces me llevó todo un año el estar analizando y regresando a mi infancia, a mi adolescencia, y decir,
esto pudo haber sido un indicador y esto, incluso en casa le preguntaba yo a mi familia y si veían esto, ¿por qué no indagaron más, no? Que también, y me gustaría también tocar este punto en algún momento del conversatorio, cómo se ve el autismo en los varones y cómo se ve en las mujeres, que también eso pues invisibiliza de cierta manera el autismo en las mujeres. Entonces, después de vivir todo este proceso de duelo, de decir, bueno, sí puede ser que sí sea autista, llegó un punto en el que te digo, fue más o menos un año, llegó un punto en el que dije, yo necesito saber, o sea, necesito ponerle nombre y apellido a eso que estoy viendo que existe, porque incluso llegó un punto poco antes del año en el que dije, bueno, sí, soy autista y no necesito ir a que me hagan un diagnóstico porque ya lo sé, porque me doy cuenta, porque está muy claro. Pero ya sí llegó un punto pasado el año en el que dije, no, sí necesito salir de esta incertidumbre de si esto no es, porque pues también hay otras condiciones del neurodesarrollo que se pueden confundir con el autismo, que no necesariamente es eso, a lo mejor es otra cosa y fue más una cuestión mía como de identidad. Y yo siempre lo digo a donde voy, con quien hablo, cuando estamos conversando sobre cómo llega el diagnóstico a mi vida, yo siempre digo que en el momento que a mí, cuando ya fui a que me hicieran una evaluación formal y me dieron la devolución de resultados y me dicen que estás dentro del espectro, en ese momento fue como que muchas cosas que traía yo volando por todos lados, como que todo estuvo en calma, todo quedó en su lugar y me devolvieron un pedacito de mi identidad que yo ni siquiera sabía que tenía perdida. O sea, yo no sabía que era autista. O sea, no sé si me explico esa parte. Y en el momento que a mí me dicen, eres autista, pues sí, todo tuvo sentido. Un montón de momentos de mi vida, cuando era niña, adolescente, dije, por eso reaccioné de esta manera. Por eso tenía esta dificultad en la regulación de las emociones. Por eso he tenido tanta dificultad al momento de hacer amistades que yo sienta que son amistades fuertes, que sienta que son amistades duraderas, porque yo puedo ser un tipo de amiga que puedo pasar 2, 3 años sin hablar contigo y para mí seguimos siendo amigos, pero a lo mejor para ti no, porque tu manera de interactuar, tu manera de convivir y tu concepto de amistad es diferente. Entonces empecé a ser más compasiva conmigo misma también, porque era como que muy exigente el tratar sin darme cuenta, el tratar de ir al mismo ritmo de las personas neurotípicas, de cumplir con la neuronorma, lo que se espera de las personas, y que realmente ya al saberlo dije, bueno, no tengo que vivir con esta expectativa, puedo ir a mi ritmo, pero porque ya lo sé, yo no sabía que eso era lo que me pasaba, entonces yo me exigía mucho y yo muchas veces sentía que yo era la que estaba mal en el sentido de hay algo que está fallando conmigo porque no puedo mantener el contacto visual, porque no puedo tener una amistad con la que yo esté saliendo, interactuando constantemente, cuando yo no me siento cómoda con eso y como que me obligaba incluso a cumplir con ciertos parámetros y realmente fue darme cuenta como no es necesario. Y está bien también que yo sea así, ¿no? Esta manera que yo tengo de comunicarme en la que no hago contacto visual todo el tiempo también está bien, pero es algo que he ido aprendiendo a partir de que llega el diagnóstico a mi vida. Okay. ¿Y qué implica enterarte a tus 30 años? ¿Cómo te sentiste de saber? Pues te digo que al principio fue todo un proceso de duelo, incluso cuando estaba ya en el proceso formal de evaluación, terminando la primera sesión de entrevista, para mí fue así como, ya no quiero continuar y no quiero saber, porque, y si me dicen que sí, y si yo estoy en este proceso y me dicen que sí soy autista, ¿qué voy a hacer? ¿Qué van a pensar los demás cuando lo sepan? Porque también esto es algo que impacta, el que, el que uno se anime a dar ese paso no es solamente lo mío, sino cómo lo van a recibir los demás. Y hoy por hoy, ya un año después del diagnóstico, te puedo decir, pues no pasa nada. O sea, si aceptan el diagnóstico, padrísimo. Y si aceptan mis diferencias, increíble. Y si no, pues ni modo, ¿no? O sea, también eso lo tengo yo que respetar. Pero no cambien nada, ¿no? Pero sí, al inicio sí fue así como, ¿cómo lo van a recibir los demás? Porque incluso con mi familia, mi mamá siempre ha sido una súper mamá y súper atenta,
pero pues también hubieron cosas que al no hablar tanto de estos temas, ella como mamá en mi infancia no se dio cuenta de que esto sucedía, porque el autismo pues es algo con lo que nacemos y está presente siempre. Si nacemos con eso, ahí está siempre. Entonces para mi mamá también fue un proceso como no me di cuenta, yo pensaba que esto era por esto, o que era normal que ella se relacionara de esta manera, o por ejemplo, mi mamá batallaba mucho conmigo cuando era chiquita, porque cuando yo agarraba una prenda de ropa que me gustaba, era ponérmela una y otra y otra y otra vez. Y entonces era ella luchar conmigo como, tienes un montón de ropa, ¿por qué no te la cambias? Pero era en esas cuestiones repetitivas del autismo y en esta cuestión también sensorial, porque de repente no todas las telas me agradan mucho, entonces cuando agarraba yo una que me gustaba, no la quería soltar. Y que eso, hoy por hoy, yo sé y mi familia ya lo sabe que eso era un indicador, pero en su momento no lo vimos así, se veía más como una cuestión de, pues es que se aferró y hasta es cerca y es necia y se quiere poner siempre lo mismo. Entonces son estas cosas que pueden pasar desapercibidas y que es todo un proceso vivirlo. Que te digo, de entrada, el día del Congreso, que estuve escuchando todo eso, me fui hasta asustada de regreso a donde me estaba yo hospedando cuando fui a ese congreso, porque fue así como, o sea, te empiezas a preguntar muchas cosas, empiezas a cuestionarte, porque te digo que es un tema de identidad, entonces, pues, es darte cuenta que no eres quien pensabas que eres, y no cambia, pero hay muchas cosas que entonces se interpretan de manera distinta. Luego vivir el proceso de no, ¿cómo voy a ser diferente? ¿Cómo todo esto que yo he creído toda mi vida, pues resulta que siempre no? Y ya después fue el, bueno, ya lo sé, ya lo acepté, yo estoy consciente y estoy hasta tranquila porque ya tiene nombre todo esto que me pasa y que yo nunca había entendido por qué, pero ya ahora cómo se lo digo a los demás. Porque no es lo mismo una familia que su hijo recibe el diagnóstico en edades tempranas y que crece con esa etiqueta, porque a fin de cuentas es una etiqueta que puede ser utilizada de manera negativa o positiva, pero es una etiqueta, el saber que soy autista o soy una persona con autismo, a que ya en la edad adulta y que ya tienes un trabajo, que estás estudiando y que de repente le cambies todo eso a la gente, ¿no? Porque también para mí fue todo un tema, por ejemplo, en mi trabajo, empecé a compartirlo con las personas que están a mi cargo, con mis jefes también, y pues te encuentras de todo tipo de respuestas, las respuestas de, fíjate que sí, yo ya había notado ciertas cosas, a lo mejor no pensaba que eras autista, pero sí notabas en tus rasgos, a las personas que te dicen, ay, no, claro que no, ¿cómo crees? Es que como estás formándote en eso y especializándote en eso, tú querías ser autista. Y no es una cuestión de querer ser, porque a fin de cuentas también es una discapacidad y es una discapacidad invisible y que también ahorita lo hablaremos en cuanto a los niveles de apoyo que hay en el autismo. No es lo mismo una persona como yo que está en un nivel 1, que los apoyos que requiere son mínimos, por ejemplo en mi caso es más en la parte social, en la interacción, que una persona que está en un nivel 3 y que necesita un apoyo a lo mejor de comunicación, porque tal vez es una persona autista no hablante y que necesita un comunicador o utilizar lengua de señas para comunicarse, que requiere apoyos hasta para vestirse. Entonces, es una discapacidad a fin de cuentas. Y el compartirle eso a la gente, pues dependiendo de la lógica privada de cada quien, pues será como reciban esta información y reaccionen y que también esa reacción pues genera algo en la persona, ¿no? La primera, me acuerdo la primera persona que me dijo, no, ¿cómo crees? Claro que no. Y me sentí mal porque sentí que estaba cuestionando mi identidad que yo estaba reafirmando en ese momento. Entonces, es todo un tema y es todo un proceso. Okay, sí, es también no solo enfrentarte a aceptarlo tú, sino que también enfrentarte a cómo es que los demás lo van a aceptar, ¿no? Y le van a dar un significado. Entonces, pues compártenos por qué decidiste o por qué pusiste este nombre a este conversatorio. No estoy roto, solo funciona distinto. Pues mira, para mí fue una cuestión como de entender muchas cosas, porque recuerdo muchos momentos de mi infancia y mi adolescencia en los que yo sentía que yo era la que estaba mal al momento de las interacciones. Y es descubrir que no, pero es descubrirlo desde lo que es el autismo.
Si nosotros revisamos en los manuales diagnósticos qué nos dicen así tal cual en el libro qué es el autismo, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la forma de comunicarnos, de relacionarnos, de comportarnos, que hay dificultades en la interacción social, hay patrones de conducta repetitivos, unos intereses específicos súper intensos y pues aparece desde la infancia y va variando en cada persona de acuerdo a las necesidades de apoyo que tiene. Por ahí sabemos que existen 3 niveles en autismo que nos marcan estos manuales diagnósticos y se cree erróneamente que son niveles de gravedad, pero en realidad son niveles de necesidad de apoyo de la persona. Entonces, eso es lo que nos dicen los manuales diagnósticos. Pero ahorita está, y bueno, no ahorita, porque es algo que empezó desde los 80 a tomar como que mucho auge, que es el paradigma de la neurodiversidad y el enfoque neuroafirmativo. Entonces, si lo vemos desde la neurodiversidad, pues la neurodiversidad es un término que se utiliza para que nosotros entendamos que no hay una sola manera correcta de que funcione el cerebro. Existen muchas maneras de funcionar y todas están bien. Y en nuestro mundo existimos personas neurotípicas y personas neurodivergentes, que nuestro mundo es por naturaleza neurodiverso. Y entonces en esta diversidad neurológica, pues estamos las personas neurodivergentes y están las personas neurotípicas. Las personas neurotípicas son personas que el desarrollo y funcionamiento de su cerebro está dado de la manera que está como que el promedio o lo que está, como aquí lo dice, dentro de la norma establecida, ¿no? Y entonces las personas neurodivergentes pues somos personas que nuestro cerebro se ha desarrollado y está funcionando de una manera distinta a la norma dominante. Aquí entramos las personas autistas, las personas con TDAH o atención divergente e hiperactividad desde el enfoque neuroafirmativo, los problemas de aprendizaje, personas con síndrome de Down, personas epilépticas incluso, toda persona que su cerebro funcione de manera diferente a la norma dominante es una persona neurodivergente. Entonces, desde este paradigma, nosotros vemos al autismo de una manera diferente. A mí me gusta mucho este concepto de Anabel Cornado. Anabel Cornado es mamá de un chico autista y pues ella no está formada en nada que tenga que ver con psicología, educación, nada, pero su experiencia como mamá la llevó a especializarse y hoy por hoy es de los máximos referentes que hay en habla hispana de autismo. Es conferencista a nivel mundial. De hecho, va a estar aquí en México pronto. Tiene un congreso. Y ella nos dice, ella publicó un libro en el 2023, tiene varios libros publicados, pero me gusta ese concepto que ella pone ahí porque nos dice que es un neurodesarrollo distinto y que cada persona autista va a tener su propia manera de percibir, de pensar, de sentir, de expresar, tiene sus propias fortalezas, sus propios desafíos, sus propias habilidades y necesidades, y eso es individualizado a cada persona. Supone, por tanto, otra forma de aprender. Y que aquí quiero hacer como que una aclaración que no es quitarle, porque de repente, fíjate que yo justo ayer, leía yo una publicación en Facebook de un psiquiatra que decía que estamos romantizando el autismo. Y no es romantizar el autismo el decir que es una manera diferente de percibir el mundo. Porque también existen las personas que están en un nivel 3, que tienen muchísima más necesidad de apoyo y que no es, en ningún momento es romantizarlo, porque incluso una persona en un nivel 1 también tiene sus dificultades y también puede ser difícil muchas veces y casi siempre es difícil vivir con el autismo porque hay cosas, y yo hablando en primera persona, yo te puedo decir que veo a personas de mi edad, la manera en que se relacionan, que interactúan, mis compañeros de trabajo que tal vez no son de mi edad, que son mayores o incluso más chicos, y que veo que su manera de interactuar es diferente a la mía, y a veces yo quisiera interactuar de esa manera. A veces yo me cuestiono, es que ¿por qué yo no puedo hacerlo así? ¿No? Y aquí es donde entra esta parte de la autocompasión, del que yo acepte que pues mi manera de ser es así. Y yo puedo tratar de hacer cambios, tratar de hacer ajustes, pero el autismo no me lo voy a quitar. Si tú me preguntas, yo prefiero que se refieran a mí como persona autista en lugar de persona con autismo, porque no es algo que tengo, no es algo que viene conmigo. No lo vengo cargando en una bolsita, no es algo que me quito y me pongo, es parte de mí, es parte de quien soy. Entonces yo prefiero que me digan persona autista, pero hay también quienes prefieren que les digan persona con autismo y está bien. Entonces no es romantizar esto, sino es entender que sí, el cerebro funciona de manera distinta y sigue siendo una discapacidad, porque es una discapacidad psicosocial
es una discapacidad invisible que no la vemos, a diferencia de un síndrome de Down, por ejemplo, que tú lo ves y ya desde tu fisionomía te das cuenta que ahí hay algo. Aquí no, son personas que nos vemos como cualquier otra y ya conforme vas interactuando o te lo dicen es que te das cuenta. A mí me ha pasado muchísimo, porque ya ahora tengo mucha más soltura para hablar porque pues me dedico también a esto de la educación, entonces pues tengo mucha soltura y de repente me encuentro personas que me dicen, pero ¿tú eres autista? No se te nota. Entonces es que no es algo que se note, es algo que está ahí, que es parte de la persona. E insisto, no es romantizar esto porque créanme que no, hay muchos días en los que no es algo que uno esté contento de tener, pero es algo con lo que a mí me ha tocado vivir y que pues voy aprendiendo a sortear estos desafíos y estos retos a los que me puedo enfrentar, sobre todo en la parte social, en mi caso. Ok, entonces en este sentido es como autoaceptar, ¿no? Lo que soy, yo creo que ese sería como el primer paso, ¿no? Autoaceptarte. Es como ya es tuyo, te pertenece, es parte de ti y a partir de ahí yo creo que a lo mejor tú lo viviste, el entorno pues lo percibe diferente, ¿no? Sí, claro, porque o sea, no es algo que te vas a quitar y que vas a dejar de tener en algún momento. O sea, la persona que nace autista muere autista. Entonces, Exacto. o aprendes a vivir con esto y hacer ajustes, o va a ser mucho más difícil enfrentar las situaciones del día a día. Ujú, exacto. Y bueno, me gusta mucho esto que compartes en que a lo mejor podemos tener alumnos, y que de hecho sí tenemos alumnos con Asperger, también con diagnóstico de autismo, que ellos puedan comprender que se siente esto de yo quisiera hacer o hacer como lo hace el otro, pero eso implica también no aceptar lo que soy, ¿no? No estar conforme con lo que soy, entonces que también pueden vivir ese sentir, esa experiencia de me gustaría ser diferente, pero pues como dices, así van a morir, ¿no? Este es algo que va a estar formando parte de la vida y hay que aceptarlo y hay que integrarlo para Y que poder. no quiere decir que no podamos modificarlo en algún momento, pero a lo mejor va a requerir un esfuerzo mucho mayor que el de una persona neurotípica. O sea, Exacto. si a lo mejor me siento ansioso hablando en público, pero quiero hacer lo que hacen otras personas, pues voy a tener que enfrentar esa ansiedad que me puede generar esto e ir encontrando las herramientas que me funcionen para ir sintiendo menos ansiedad y a lo mejor nunca se me va a quitar, pero va a ser tal vez menos, ¿no? Sí, sí es como conocerlo para usarlo a mi favor, en mi beneficio, para vivir de una manera más saludable, ¿no? Exacto. De esa forma. Y bueno, ¿cómo qué características tú consideras que debería observar una persona para determinar si es autista o no? Por ejemplo, tú dices, me enteré a los 30 años por escuchar, pero ¿cómo qué deberían observar nuestros alumnos? A lo mejor se perciben diferente, pero no han como visto estas características como, tal vez yo tenga o yo soy autista. Es hacer un análisis profundo de toda tu vida, porque puede ser, por ejemplo, justo la imagen que pongo aquí. O sea, hay muchas áreas que se involucran, las habilidades sociales. Si soy alguien que ha tenido dificultad en la interacción, pues es algo que vale la pena voltear a ver, analizar un poco más y sobre todo hacia atrás, porque pues uno de los criterios básicos diagnósticos en autismo es que esté presente desde las primeras etapas del desarrollo. Y así es algo que empezamos a notar esas dificultades en la adolescencia, en la edad adulta, entonces no es autismo, tiene que ser algo que haya estado desde la infancia. Entonces, si a lo mejor tenía yo estas dificultades que solía ser como que el penoso, la penosa, que no quería pasar al frente, que no quería hablar, que platicaba poco, que no tenía tantos amigos, que le costaba mucho trabajo hacer contacto visual. De repente también si tengo retos sensoriales, a mí me pasaba mucho, y yo creía que le pasaba a todo el mundo, a mí las etiquetas de la ropa, ya ahorita las tolero, pero cuando era pequeña yo sentía las etiquetas de la ropa como si fueran agujas en mi piel. Y mi mamá tenía que estarme cortando todo el tiempo
las etiquetas de la ropa porque era realmente un suplicio. Ciertas telas también, el contacto en mi piel es algo que de repente no tolero. Hay muchas personas autistas, no todas, que tienen una cuestión sensorial auditiva y que de hecho solemos verlo muchas veces, son esas personas que enseguida se tapan los oídos cuando hay ruidos muy fuertes, ¿no? A mí eso no me sucede, yo en lo que tengo la hipersensibilidad es en la luz. Luces muy brillantes no las tolero, llego incluso a tener dolor de cabeza porque es muy intenso para mí y es algo que físicamente lastima, ¿no? Hay personas que tienen cuestiones sensoriales en el olfato, el gusto, es ir como que analizando todas estas cuestiones del procesamiento sensorial, las habilidades sociales, también si tenemos intereses especiales como que muy marcados y somos de repente expertos en algún tema que no es común para la edad o la intensidad es mucha. Por ejemplo, en mi caso, uno de mis intereses especiales es autismo y puedo pasarme horas hablando de autismo. Y me siento, o sea, algo que nos pasa a las personas autistas es que cuando tenemos un interés especial, podemos sentarnos a buscar información durante horas y ni siquiera nos damos cuenta que ya pasaron horas. Cuando te vienes a dar cuenta, ya tienes 3, 4 horas buscando información y leyendo y aprendiendo y para ti pasaron como 20 minutos, 1 hora. También esta cuestión de dimensionar los tiempos es también un reto en las personas autistas. Los movimientos estereotipados también es algo que hay, que se tiene, o sea, el estereotipo de la persona autista es la persona que camina de puntas y aletea, ¿no? O sea, cuando nos dicen autismo, eso es lo que pensamos. Pero hay otros, por ejemplo, mi movimiento estereotipado o uno de mis movimientos estereotipados es hacer esto. O sea, si soy una persona que está moviendo, retorciendo los dedos constantemente y que lo hago incluso en momentos que es como para regularme, porque esa es realmente la función de los movimientos estereotipados, la autorregulación, también es algo que vale la pena ver. O sea, son como que muchas cositas que a lo mejor por sí solas no representan algo, pero cuando ya lo ves todo en conjunto, que fue lo que me pasó a mí, al momento en que empecé a sospechar y empiezo a analizar y a recabar información de tiempo atrás, digo, pues sí, o sea, ya viendo toda la imagen, sí, claro, soy autista, así como no lo vi, ¿no? Y es lo que nos pasa. Y tenemos que ir con alguien que lo conoce, cómo se ve, sobre todo, te decía, lo hablaremos más adelante de cómo se ve el autismo en las mujeres, pues sí hay que también como que cuando estemos buscando ese apoyo para saber si sí o no, que estemos seguros que es alguien que conoce realmente, porque el autismo en nivel 1 puede muchas veces pasar desapercibido y pues más en mujeres. Okay. ¿Y cuál sería como el especialista al cual podríamos acercarnos para comenzar este camino de conocer si nosotros somos autistas o no? De entrada, un neuropsicólogo o un psicólogo que esté especializado en neurodesarrollo. Y de ahí, psiquiatría tal vez, que yo aquí sugeriría que fuera un psiquiatra que sepamos que conoce realmente esto, porque muchas veces que nos encontramos que llegamos con el médico y nos dice, como no encajamos en ese estereotipo de la persona autista, no eres autista, lo que tú tienes es ansiedad o lo que tú tienes es depresión o trastorno límite de la personalidad, porque se puede confundir con muchas cosas. Entonces sí, con quien vayamos tenemos que estar como que muy seguros y se vale preguntar y pedir credenciales y pedir comprobantes de que realmente saben de esto, porque a fin de cuentas es nuestra salud, es nuestra identidad la que va de por medio, ¿no? Pero sí, de entrada, un neuropsicólogo y algún psiquiatra, algún neurólogo incluso, que tengan conocimiento actualizado del autismo, porque no es lo mismo, y también por aquí preparé unas diapositivas para hablar de cómo ha ido evolucionando el diagnóstico del autismo. O sea, ha ido cambiando bastante y ya no es lo mismo que era hace 20 años. Entonces, los criterios diagnósticos que teníamos hace 20 años ya no son los mismos. Yo no sé si lo sepan las personas que vean este conversatorio, que el diagnóstico de Asperger ya no existe. Y es algo que dejó de existir hace muchísimos años. Y todavía tenemos profesionales
que utilizan esa etiqueta diagnóstica al momento de apoyar a las personas o de apoyar a las familias. Me tocó hace algún tiempo ver un diagnóstico que decía yo, nos falta mucho por trabajar, por educarnos en esto y por realmente ser responsables éticamente con las personas que recibimos. Hace menos de 2 años me tocó recibir en la escuela en la que trabajo, pues los chicos cuando llegan y tienen algún diagnóstico, pues les pedimos como que esta parte del neuropsicólogo, del psicólogo con quien lleguen para ver qué sugerencias, qué estrategias y cómo podemos apoyar a la persona. Y el diagnóstico que puso esa persona que le dio el diagnóstico era trastorno del espectro autista nivel síndrome de Asperger. O sea, eso no existe. Y se lo dieron, les digo, hace menos de 2 años. Entonces, nos hace falta actualizarnos. Entonces, la invitación es, con quien vayan a ir, que sepan que es una persona que sabe y que está actualizada, que no les va a decir cualquier cosa. Exacto. Como si tener cuidado con quien acudimos. Exactamente. Exactamente. Y justo aquí está lo que te comentaba. O sea, tenemos esta idea, porque así vienen los manuales diagnósticos. Si tú abres el DSM-5, en la parte del trastorno del espectro autista, viene la tabla donde te dice nivel 1 necesita apoyo, pero lo que dice en el título es niveles de severidad en el autismo. Entonces está como que desde el título está mal, porque los niveles en autismo no nos indican un nivel de gravedad, de severidad, sino de necesidad de apoyo. Una persona en nivel 1 necesita apoyo, una persona en nivel 2 necesita apoyo notable y una persona en nivel 3 necesita apoyo muy notable. Aquí entran estas personas que tienen una discapacidad intelectual y que es una discapacidad intelectual moderada o grave, que son personas no hablantes y entonces necesitan un sistema de comunicación aumentativa y alternativa, utilizan lengua de señas, que tienen a lo mejor alguna discapacidad motriz y entonces necesitan utilizar la silla de ruedas, o a lo mejor tiene la discapacidad motriz y utiliza su silla de ruedas, pero aparte es persona no hablante y entonces necesita utilizar su comunicador, pero como tiene discapacidad motriz, entonces no puede utilizar este comunicador que de repente vemos en las tablets y de irle picando, sino que su comunicador es de seguimiento ocular, porque pues al tener esta discapacidad motriz es difícil, o sea, necesitan muchos más apoyos que una persona que a lo mejor nada más necesita apoyo en la parte de la interacción social o de comunicarse mejor, ¿no? O sea, dependiendo de los apoyos, del tipo de apoyos, la cantidad de apoyos que necesite, es entonces como se me ubica dentro de estos niveles. Ok, entonces, pues esto queda, pues claro, ¿no? Se refiere a que no hay grados, no hay niveles, sino nada más, pues el tipo de apoyo que requiere. Exactamente. Y comparto esta frase que a mí me encanta del doctor Stephen Short, que cuando uno conoce a un individuo con autismo, ha conocido a un solo individuo con autismo. O sea, me están conociendo a mí ahorita y pueden conocer al rato a otra persona autista y va a ser completamente diferente a mí. Y los retos que va a compartir son diferentes. Y lo que sintió al conocer su diagnóstico también va a ser diferente. Porque así como las personas neurotípicas todos son diferentes, pues ¿qué nos haría pensar que las personas autistas todos son iguales? También somos todos diferentes, ¿no? Entonces, pues decir, en esto que me preguntabas de qué podemos hacer para ayudar a las personas, ¿no? Pues darme el tiempo de conocerlo para que yo pueda saber, pues, qué tipo de apoyo necesita de mí, ¿no? Y entonces existe esta confusión de términos de, bueno, ¿cómo le digo? ¿Cómo se llama? ¿Es autismo? ¿Es Asperger? ¿Es un trastorno generalizado del desarrollo? ¿Es TEA? ¿Cómo le digo? Y para esto, pues, tenemos que conocer, pues, cómo ha ido evolucionando el diagnóstico. Y entonces el diagnóstico, cuando salió el primer manual estadístico para los trastornos, que es el que utilizamos los psicólogos, los psiquiatras, el famoso DSM, cuando salió el primero, no existía la etiqueta diagnóstica de autismo, sino que el autismo era una reacción esquizofrénica de tipo infantil. Es decir, es algo que solo le pasaba a los niños. Ya cuando crecían se les quitaba, ¿no? Era como que una característica que venía acompañada o acompañando en la esquizofrenia infantil, pero hasta ahí. Tiempo después sale la segunda versión
y ahí era una característica propia de la esquizofrenia infantil, o sea, ya era un criterio diagnóstico dentro de la esquizofrenia infantil. Años después, ya sale en el tercer manual, sale el autismo infantil, o sea, nuevamente infantil es algo que solamente le pasa a los niños. Pero ¿qué pasa después? En los años 90, en el DSM-4, sale esta clasificación diagnóstica de los trastornos generalizados del desarrollo. Eran 4. Estaba el síndrome de Rett, estaba el síndrome de Asperger, estaba el autismo y el autismo no especificado, que era el autismo no especificado era el que no cumplía la persona con los criterios de ninguno de estos 3, pero sí había esta compatibilidad con autismo. Entonces, durante muchos años tuvimos el autismo y el Asperger separados. La diferencia entre el autismo y el Asperger era el nivel de comunicación. Una persona autista que a lo mejor era no hablante o que tenía muchísimos desafíos en el lenguaje y la comunicación, que si la articulación, la pragmática, todo eso encajaba en autismo. Pero si era una persona que tenía retos en la parte social, pero en la parte de la comunicación no tenía ningún problema, entonces la etiqueta diagnóstica que recibía era Asperger. ¿Qué pasa en el 2013? Si no recuerdo mal, si la memoria no me falla, sale la nueva versión, el DSM-5, y entonces desaparece esta clasificación diagnóstica de los trastornos generalizados del desarrollo y aparece el trastorno del espectro autista, que estos 4 que habían antes los engloba en uno solo. Y por eso decimos que es un espectro, porque es muy grande y todas las personas autistas caemos en diferentes puntos de ese espectro. Y no somos ni más ni menos autistas que otros. Simplemente estamos dentro de lo mismo. Siempre cuando estoy explicando esto porque de repente la palabra espectro como que nos causa confusión, no sabemos bien a qué se refiere. Entonces siempre se los explico, sobre todo cuando trabajo con niños, siempre se los explico. ¿Han visto cuando van a la tienda a comprar pintura y tienen ahí una rueda grande con diferentes tonos de los colores o estas tiras donde vienen? Esos son espectros de colores, y es porque el color azul sigue siendo azul, pero hay diferentes tonos, pero sigue siendo azul. Lo mismo pasa con el autismo, es un espectro, sigue siendo autismo, pero son diferentes maneras de vivir el autismo, ¿no? Entonces, al entender esto, podemos también entender por qué sigue habiendo esta confusión, porque todavía seguimos refiriéndonos mucho al Asperger, que ahora, o sea, quien fue diagnosticado con Asperger, ese es su diagnóstico, pero ya forma parte del espectro autista, porque ya hablando de términos clínicos, ya el Asperger ya no existe, tiene más de 10 años que el Asperger no existe, y desafortunadamente nos seguimos encontrando con profesionales y personas que desde el desconocimiento, desde el no saber, siguen dando esta etiqueta diagnóstica, siguen hablando del Asperger, cuando ya hoy por hoy estamos hablando de trastorno del espectro autista, y de hecho ya están empezando a hacer las primeras revisiones, los primeros trabajos para actualizar el manual y que ahora sea el DSM-6, y pues lo que se platica en los círculos académicos es que se le va a quitar esa palabra de trastorno, ya sería como espectro autista nada más. Es algo que todavía se está empezando a platicar, pero es algo que está en discusión en la comunidad autista, porque tenemos 2 lados de la moneda. Tenemos a los que estamos en el nivel 1, que no tenemos a lo mejor tantas dificultades y que son cosas que con apoyos pequeños o con ciertos apoyos podemos sobrellevar las cosas, y yo te puedo decir, pues a mí esa palabra de trastorno no me gusta porque yo no considero que esté trastornada, simplemente funciono diferente. Pero está el otro lado de la moneda, y que también es algo que hay que tomar en cuenta y es súper respetable. Las personas que están en un nivel 3, que es realmente una discapacidad y que requieren ciertos apoyos, y que hay mucho temor que si le quitan esa palabra de trastorno, también se vayan los apoyos. Porque, por ejemplo, aquí en México, las personas autistas podemos acceder a una credencial de discapacidad, que esto puede traer apoyos. Y entonces, si le quitamos esta palabrita, pudiera ser que esos apoyos también desaparezcan. Entonces, también es algo que hay que tomar mucho en cuenta al momento de estar pues hablando de todo esto. Okay. Entonces, pues estar actualizados en cómo va el manejo, ¿no?
de esta terminología que parece no importante, pero sí lo es, ¿no? Sobre todo en el Sí, acceso a esto que mencionas. sí, ya en la práctica es, es bastante lo que impacta. Y lo que te decía al inicio, ¿no? O sea, una sugerencia que yo haría si estamos interactuando con una persona autista es, pues, preguntar o escuchar el discurso y saber cómo se refiere la persona, si se refiere como persona autista o persona con autismo. Porque puedes Ujú, encontrarte personas, yo te decía, por ejemplo, a mí me gusta que, o sea, yo lo que digo, yo soy autista, porque no es algo que me quito y me pongo. Pero si en algún momento alguien me dice, oye, tú que tienes autismo, no me voy a enojar ni me voy a exaltar ni nada, pero te vas a encontrar con personas que sí, que te van a sacar todo un discurso de cómo me dices esto si yo. Entonces, como que también esta parte de, desde el respeto, saber cómo le gusta a la persona, qué es lo que prefiere, porque es también respetar como estas cuestiones de la identidad, de cómo se comunica y de cómo interactúa la persona autista con el mundo, ¿no? ujú, sí. Y bueno, pues hablemos un poco de cómo es el autismo en las mujeres, porque pareciera que son cosas diferentes, que en realidad es lo mismo, pero desafortunadamente cuando se han hecho estos manuales diagnósticos y que se hace esta lista de criterios que tiene que cumplir la persona para poder ser identificada o diagnosticada como autista, pues en su mayoría ha sido observación que se ha hecho en varones. No, y no es que no sepamos cómo se ve el autismo en las mujeres, simplemente que lo que está como los parámetros en estos manuales, pues es visto en los hombres, ¿no? Entonces, la presentación de las características del autismo en las mujeres puede llegar a ser diferente. Y esto hace que muchas chicas pasen desapercibidas y estas dificultades que tienen no se vean. Son las chicas que suelen ser etiquetadas como la tímida, la introvertida, la penosa, la reservada, ¿no? Porque Ujú, esa es su manera de interactuar. Muchas niñas y adolescentes dentro del espectro, créanme que hacen esfuerzos sobrehumanos para poder camuflar esas conductas autistas que tienen y que son justamente las que pueden darle visibilidad a la condición. Por ejemplo, yo te puedo decir, nuevamente en primera persona, yo te puedo decir, yo siempre he hecho este movimiento estereotipado, yo siempre lo hago o hago esto. Y empiezo como que a mordisquear mis dedos. Pero yo sé que socialmente no está bien visto, entonces me obligo a no hacerlo. Y muchas veces lo hago para autorregularme, para relajarme. Y a costa de ese sentirme bien en el momento, prefiero parecer lo más normal socialmente hablando para evitar que hablen de mí o que piensen mal o lo que sea. Y esto es una cuestión de camuflar, o sea, esconder lo que puede hacer que los demás se den cuenta que soy autista, ¿no? Que eso hoy por hoy es algo que no hago, pero en etapas tempranas como la niñez y la adolescencia, pues sobre todo en la adolescencia, lo que piensan los demás, lo que dicen los demás de uno, cómo te ven los demás, es lo más importante. Aunque no nos guste o ya como adultos sepamos que no es correcto, en la adolescencia así es. Lo que piensan los demás de uno es ley. Incluso lo que piensan tus amigos, tus compañeros antes que tu familia. ujú, Entonces, no, ¿cómo voy a hacer esto? Van a pensar que soy rara, mejor no lo hago, mejor me aguanto, ¿no? Y pues en la experiencia de las mujeres adultas, pues muchos describimos esta sensación de que no encajábamos, de que éramos las raras, nos sentíamos diferentes a lo largo de nuestra vida y por más que buscábamos, no lográbamos encontrar ese espacio en el que nos sintiéramos a gusto. ¿Por qué? Porque teníamos que estar camuflando y escondiendo muchas de esas características que justamente hacían que los demás se dieran cuenta que pues sí realmente éramos diferentes, pero de entrada a nadie le gusta ser diferente, lo vas aceptando, pero ujú. a nadie le gusta sentirse diferente y no porque sea malo, sino porque lo diferente asusta. Entonces, asusta a uno y asusta a los demás. Entonces, estas diferencias de repente hacen que empecemos a relegar, a excluir, a segregar. Y justamente es lo que no quisiéramos, ¿no? Yo creo que nadie quisiera sentirse solo, nadie quisiera sentirse excluido, pero estas diferencias en muchas ocasiones, desafortunadamente, pues eso es algo que puede suceder. Ok, entonces, más bien como buscar este apoyo para poder aceptar todo esto y tener claro
qué sí puede suceder, ¿no? Cómo sí me puedo sentir en determinado momento. Y sobre todo, ir creando más espacios como este para sensibilizar a los demás y aceptar que, ok, es diferente y no pasa nada, ¿no? O sea, somos diferentes y no pasa absolutamente nada. Ella interpreta la información de esta manera. Ella, su manera de comunicar es que no me vea a los ojos y no pasa nada. Algo que solemos ver en las escuelas cuando le llamamos la atención a los niños, los maestros, ¿qué hacemos? Pero volteame a ver, mírame a los ojos que te estoy hablando. Y entonces pones a la persona como que tensa porque su manera de comunicar no es con contacto visual, pero como es lo que se espera, a lo que estamos acostumbrados todos, entonces ahí es donde entran estas cosas en las que tenemos que ir como que siendo más empáticos, conocer más de esto, porque claro que muchas de las situaciones que se dan es porque no conocemos de esto, no sabemos de cómo vive la persona autista, cómo interpreta la persona autista todo esto. Y me gusta mucho esta analogía que hace Leonardo Farfán. Leonardo Farfán es un escritor chileno, él es autista también y también diagnosticado en la etapa adulta, él a raíz de que a su hijo lo diagnostican también con Asperger en aquel entonces. Entonces él explica de una manera muy gráfica y muy fácil de entender cómo funcionan las emociones de una persona autista. Y ojo, eso no es de todas las personas autistas, pero a muchos nos pasa. Y existe este mito, esta creencia de que las personas autistas son incapaces de sentir emociones, incapaces de ser empáticos. Y entonces él de esta manera explica que las emociones se viven y se expresan de manera diferente. Él nos dice que una persona neurotípica... Cuéntame que me están traicionando los audífonos. ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Sí, ok, me traicionó el audífono, pero ya arreglado. Él nos explica que de su corazón es como este mapa que estamos viendo aquí, de un departamento que está muy delimitado en dónde está la sala, dónde está el comedor, dónde está la habitación, tiene sus 4 paredes, su puerta muy marcado. Entonces, si tú estás teniendo una situación que te hace sentir triste, pues tú ubicas dónde está la puerta de la tristeza, la abres y entras hasta donde tú quieres para vivir con la intensidad que tú quieras esa emoción. Y entonces tu interruptor para esa intensidad es como ese que tenemos ahí, que es para regular, como estos de la luz que utilizamos para regular qué tan intensa, qué tan baja la luz. Y entonces una persona neurotípica encuentra la emoción que siente en ese momento, la experimenta a la intensidad que puede y que quiere. Pero ¿qué pasa con una persona autista? La persona autista, su corazón es un departamento de un solo ambiente en el que todas las emociones andan revueltas. No hay puertas, no están guardadas en ningún lado, sino que están todas ahí conviviendo. Y la intensidad son estos interruptores que apagado o encendido, del 0 al 100. No hay de otra. Y él lo dice, una persona autista que a lo mejor vas en el transporte público y te das cuenta que se te cayó tu arete, perdiste tu arete. Ay, perdí mi arete. Una persona neurotípica va a abrir la puerta de la tristeza y va a dar un paso adentro. Ay, pero era de oro, tenía un valor. Doy otro paso. Pero era el que me dio mi abuelita antes de fallecer. Termino de entrar y con este interruptor le subo la intensidad, pero como voy en el transporte, pues no me puedo poner a llorar y gritar y entonces me reservo, me guardo para más tarde. Pero ¿qué pasa con la persona autista? Como trae todas las emociones ahí revueltas, a lo mejor en ese momento ni siquiera tiene una reacción de tristeza porque no ha logrado dar con la emoción y pasa una semana, pasa un mes y ya la encontró y cuando la encontró al 100% y entonces sale desbordada y muchas veces ni siquiera sabes por qué, porque es algo que ya pasó, pero ya en ese momento llegó. No sé si me explico. Entonces, la manera de percibir, de vivir las cosas es distinta, porque somos diferentes, porque nuestro cerebro funciona diferente. Ok, entonces, bueno, es importante ver cómo es que también le perciben este estado emocional, ¿no? Y también ver por qué a veces estas emociones son desbordadas.
Exacto, que es algo que suele pasar mucho a las personas autistas. Y entonces la creencia es, está teniendo una crisis. Sí, pero ¿por qué está teniendo la crisis? ¿Y cómo voy a, yo como persona externa, como persona que está acompañando a esa persona autista, cómo lo ayudo? Valga la redundancia, ¿cómo lo acompaño en esto que está sintiendo? ¿No? Ujú. Y te quería presentar también, este es Chris Bonello. Chris Bonello es un activista autista, él es docente, si la memoria no me falla, y él en 2022 hizo una encuesta a más de 5,000 personas autistas en Estados Unidos en diferentes temas, pero quería compartirte los resultados, pues hablando específicamente de los chicos universitarios. ¿Cómo es la experiencia de las personas autistas en la escuela, en la universidad? De las personas que él encuestó, había una pregunta que era si mi experiencia en la escuela fue positiva. Más de 5,000 personas autistas dijeron que no. Entonces aquí es como que la invitación, no solo a los estudiantes, sino también a los docentes, a los directivos, ¿qué estoy haciendo para que mi alumnado autista caiga en esos menos de 1,000 personas autistas que dijeron sí? ¿Qué estoy haciendo yo para favorecer que la experiencia de mi alumno autista sea positiva? ¿O qué estoy haciendo para favorecer que la experiencia sea negativa? Que digan que no están de acuerdo con que su experiencia fue positiva. O sea, realmente el autismo no es solamente cuestión de las personas autistas, es cuestión de todos como cualquier otra cosa. Porque ¿qué estoy haciendo yo para que la persona autista se sienta incluida, para que la persona autista se sienta escuchada como cualquier otro? Y aquí podríamos también ponernos a hablar otro largo rato de las barreras para el aprendizaje y la participación, que hay autores que nos dicen que la discapacidad no está en la persona, sino en el entorno, porque el entorno es el que está poniendo las barreras que hacen que la persona tenga una discapacidad, ¿no? Que ese es tema para otro día, que me inviten con muchísimo gusto, pero es llevarnos esta reflexión de qué estoy haciendo yo para que la persona se sienta incluida. Y pues quiero cerrar con esta frase que es de mis favoritas y también es alguien que les recomiendo que busquen si quieren seguir aprendiendo de autismo en redes sociales. Por ahí hay algunos artículos publicados de Aitor Larraceleta, él es un logópeda español y pues él dice que la inclusión es pertenencia, es sentirse valorado, es un sentimiento. O sea, realmente la inclusión es un sentimiento y llevarme esta pregunta de ¿qué estoy haciendo yo para que no solamente la persona autista, cualquier persona se sienta incluida, se sienta que es valorado, se sienta que es parte de y que no se sienta aislado y excluido? Exacto. Que a veces decimos, bueno, no sé cómo actuar, ¿no? Si me dice que es una persona autista, no sé cómo acercarme, pero yo creo que este tip que acabas de dar es importante, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que se sienta incluido, valorado, ¿no? Incluso yo creo que perder el miedo a preguntar, ¿cómo me puedo acercar a ti? ¿Cuáles son Exacto, tus intereses, tus gustos? No sé cómo quieres que te llame, ¿no? Entonces también justo. eh, perder ese miedo a si yo desconozco, preguntar. Sí, exactamente, porque yo siempre se lo digo a las personas con las que convivo, a partir de que recibí el diagnóstico y que lo compartí, pregúntenme, pregúntenme, porque de repente percibo como que a lo mejor esa intensidad tal vez con la que me decían cosas antes, o esa cercanía, o cualquier cosa, lo modulan ahora por temor, porque no saben cómo lo voy a recibir yo. Entonces, mi sugerencia sería, o sea, si tienen una persona autista con quien conviven, pregúntenle, ¿cómo te gustaría? ¿Qué prefieres? ¿Qué no te gusta? ¿Qué necesitas que modifique? Porque, por ejemplo, yo sigo siendo la misma persona que era antes de recibir el diagnóstico de autismo. No cambió Ujú. nada en mí al momento de recibir el diagnóstico. Lo que cambió fue mi conciencia. Me volví consciente de que era persona autista y me identifiqué como persona autista, pero sigo siendo la misma persona que era antes de tener el nombre, ¿no? Porque Ujú. fue justamente ponerle nombre y apellido a lo que me pasaba. Pero sigo siendo la misma persona, no he cambiado en nada
y creo que he ajustado muchas cosas. Mis compañeras de trabajo me lo decían cuando abrí este tema en una reunión que algunas ya lo sabían, otras no, y una de las que ya sabía lo decía, es que a partir de que supiste que eras autista, te ves diferente, te ves más segura, hablas más, ya no tienes miedo a decir lo que piensas, ya no te veo que te guardes ciertas conductas o ciertos movimientos incluso, y su expresión fue algo que me impresionó mucho porque me dijo, eres más tú. Y o sea, es como que también darte cuenta de, pues sí, estaba tratando con tanta fuerza de encajar en algo que no era para mí, que no estaba siendo auténtica al 100%. Y eso nos pasa a muchas personas autistas, que estamos tratando de encajar en esta neuronorma y no estamos siendo nosotros. Y que sí, que no hago contacto visual, está bien. Que de repente no me gusta cierto contacto, está bien. Que no me gusta ir a lugares donde hay una luz muy brillante, está bien, porque todos somos diferentes, pero es ir aceptando esa diversidad que existe. Exacto. Y el no tener miedo a, pues, a preguntar, a acercarse, y que también, bueno, el darse esta oportunidad de conocer a personas que perciben y viven diferente, también es incluirles, ¿no? Y que créanme que la persona, en el momento que ustedes pregunten qué necesitas, cómo te ayudo, la persona se los va a agradecer. De verdad, no hay nada más valioso y nada que te haga sentir más valorado que te tomen en cuenta. Y eso es tomar en cuenta a la persona. Exactamente. Bueno, pues Rosalinda, queremos agradecerte el que no solo hayas compartido con nosotros el tema del autismo, sino que también nos hayas compartido tu experiencia de vida acerca de cómo lo aceptaste, cómo lo conociste y cómo lo has ido integrando también para poder ayudar a otras personas. Así que bueno, te damos este agradecimiento por todo lo compartido y bueno, también queda abierta la invitación a otro conversatorio para Claro que profundizar sí. más en el tema. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Lo disfruté mucho. Pues gracias a ti y bueno, a ti que nos acompañas en este conversatorio, no olvides dejar tus dudas en los comentarios para hacer mucho más productivo este conversatorio y a nombre de la Dirección de Apoyos y Servicios a Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, te deseamos un buen día y nos vemos pronto en otro conversatorio.